para que puedan revisar esta información después, cuando tengan tiempo. Sabemos que muchos de ustedes pues están ocupados en sus cosas, que lo que hemos hablado acá a lo largo del curso, si bien es sencillo, es algo extenso, que toca ir a revisarlo, que toca ir a repasarlo. Entonces, la idea es esa, que de pronto si tienen acumuladas las tareas, si tienen acumuladas las actividades, pues las vayan pudiendo hacer a su ritmo. Lo importante es que en algún momento pues la puedan hacer. Eh, pero precisamente es la importancia del hacer, ¿no? Si no hacemos, nunca vamos a entender bien. Listo, en ese orden de ideas vamos a iniciar con la presentación y vamos a mirar primero cómo es que funciona un sistema on-grid y qué tipos hay. Entonces, un sistema on-grid también se le conoce como interconectado a la red y funcionan en paralelo con la red eléctrica pública. Su principal característica es que no almacenan energía en baterías. No vamos a utilizar baterías. Entonces, hay varias formas. Una de ellas es que puede entregar, puede inyectar a la red, o en la mayoría de los casos no va a inyectar, sino solamente va a servir como apoyo a esa instalación que tenemos a la red. Va a tratar de disminuir el costo de la factura que nosotros vamos a pagar. Muchas eh, instalaciones eléctricas tienen ese propósito. Entonces acá vamos a mirar la clasificación de estos sistemas on-grid según diferentes criterios. El primer criterio es el punto de conexión, que puede ser a nivel residencial o comercial. Estamos hablando de baja tensión. En media tensión podemos hablar de eh, instalaciones industriales y en alta tensión ya lo que tiene que ver con los parques, parques solares, perdón, parques solares que están dedicados únicamente a la inyección a la producción de energía fotovoltaica. No están haciendo las veces eh, de consumidor. Según la modalidad, lo que les estaba diciendo del autoconsumo sin necesidad de excedentes. Esta instalación es muy común. Hay otra que es con excedentes, es más vista, es más usual, es más común en instalaciones industriales, donde la actividad económica de esas industrias permiten que haya un excedente. Y las plantas generadoras puras, que su único objetivo pues es la venta y la comercialización de la energía producida. Hay de diferentes escalas de potencia, eh, del orden de la microgeneración, pequeña generación y gran generación centralizada. Entonces acá nos dicen los niveles de tensión, esto lo podemos ir a revisar en las normas, en los libros, en la teoría. Cuando estamos hablando de baja tensión, estamos acá entre 110, 220, 240 voltios en sistemas monofásicos o trifásicos. También tiene que ver con la potencia, que va entre 1 kilovatio y 50 kilovatios. En la parte de media tensión tenemos estos niveles de 2.4 kilovoltios a 34.5 kilovoltios dependiendo del país y de la normativa. Estos valores pueden cambiar. Incluso dentro de un solo país pueden cambiar la utilización de estos niveles de tensión dependiendo también del proveedor de la red. Y acá en alta tensión tenemos estos valores de 66 kilovoltios a 115 kilovoltios. Entonces ahí vemos las imágenes de lo que sería una instalación residencial, una industrial y una de utility scale. Entonces cada una de ellas tiene diferentes propósitos y diferentes formas de utilizar el sistema. Entonces en estas residenciales casi siempre cuando ponemos esta instalación fotovoltaica, lo que queremos es tener un ahorro en el consumo de la red.
apoyar complementar ese suministro de energía. Acá en ningún momento nosotros vamos a ir con la intención de suministrar o inyectar energía a la red. Lo que sí puede pasar a nivel industrial, vea. Nivel industrial, dependiendo de la capacidad o de la actividad que usted esté realizando, puede inyectar a la red porque le está sobrando energía o porque tiene suficiente espacio acá y usted quiere aprovecharlo para no solamente para su autoconsumo, sino también para aprovechar precisamente ese beneficio del espacio. Esto no solamente ocurre en sistemas fotovoltaicos, sino también es muy común con el tema de la biomasa. Hemos mencionado acá en varias ocasiones el tema del bagazo de la caña, de las azucareras, que utilizan ese combustible para generar energía y poder inyectarla a la red. Ya después miramos esa parte de cómo es esa legislación de esa inyección. Y el util scale, que es simplemente su único propósito es inyectar a la red. Todo lo que se produce acá es para inyectarlo a la red. El autoconsumo pues va a ser muy pequeño. El autoconsumo simplemente va a ser para el mismo funcionamiento del parque solar. En temas acá, por ejemplo, mecánicos de que se utilice un tracker para mover los paneles, hay algunos de estos paneles que están diseñados precisamente para hacer mover esa parte mecánica. Entonces acá está resumido todo lo que les estoy contando. Entonces para que ustedes lo puedan venir a, a revisar posteriormente. De lo que les estaba contando acá, la simplicidad de la regulación, esa parte regulatoria la vamos a mirar mañana o el lunes, la miramos bien esa parte de las normativas y de la regulación. ¿Qué más podemos ver acá? No, ya. Acá nos hablan según la potencia de lo que les estaba diciendo de las microgeneraciones, aplicaciones residenciales o pequeñas empresas. Acá está el orden de la potencia. Pequeña generación, generación distribuida mediana y gran generación centralizada. Ahí tenemos los diferentes valores de potencia que se utilizan o que son típicos. También vamos a tener en cuenta la parte de la ubicación para tomar diferentes decisiones. Entonces acá hay que tomar diferentes criterios. Por ejemplo, acá el tema de las distancias que nosotros vamos a tener desde el suelo. Acá está estructura metálica. El tema de la inclinación, que también nosotros ya la hablamos. El tema de la suciedad, el tema de las sombras, el tema de los tipos de paneles que se van a utilizar. Acá, por ejemplo, en una superficie de este color, serviría poner unos paneles bifaciales, no tanto acá en la parte de verde, que va a disminuir esa radiación reflejada. El tema también de la estética en algunos casos va a ser importante. Vemos que acá pues es algo bien que fue planeado así estéticamente, acá con estos adornos que acá el pasto bien arreglado comparado digamos con esto que tenemos acá. Vemos que esto pues es bastante estético. Acá lo podemos ver en este tipo de construcciones. Digamos acá en este estadio pusieron los paneles de tal manera que eh, fueran funcionales y también estéticos. Que digamos acá en esta parte del nombre del estadio pudieron haber puesto más paneles, haber aumentado la capacidad del sistema, pero tiene que ver también con lo estético. Este, digamos, es el techo del Atanasio Girardot. Acá sí no es tan relevante la parte estética. Este es el techo del Sena, que lo hemos visto varias veces. Tampoco es que sea muy estético o muy primordial la parte estética, sino más la funcional.
tratar de aprovechar el espacio, porque no es algo que estemos viendo todo el día, comparado con estas paneles de fachadas, con estas instalaciones verticales, que sí va a influir mucho en la estética de estas edificaciones. Entonces, digamos acá en un hotel, alguien puede decir, pongo o no pongo esos paneles porque pues se van a ver feos o alguien dirá se ven bonitos, ya depende del gusto de cada quien. Digamos acá en esta casa también pusieron estos paneles que parece una ventana. Para alguien esto será bonito, para otras personas será feo, a alguien no le importará. Lo importante es que produzca energía. Cada quien tiene sus criterios. Lo importante es tener un buen criterio y también para que nos ayude a tomar buenas decisiones. Vemos acá otros paneles de otros sistemas fotovoltaicos más pequeños. Acá, este, por ejemplo, nos va a ayudar en el tema de la captación de la energía para el funcionamiento de la iluminación del parque. O acá con el tema de la carga de los vehículos eléctricos, para ayudar a ese suministro energético sin necesidad de estar conectado a la red. Entonces, es un sistema bastante sencillo y que puede ser bastante útil para este tipo de aplicaciones. Vea que acá en el SENA también existe este tipo de sistema fotovoltaico. Entonces, es una pequeña caseta que está diseñada precisamente para la carga de vehículos eléctricos. Listo, no sé si tengamos alguna observación relacionada con este tipo de instalaciones, algo que queramos añadir, preguntas, observaciones, opiniones. Listo, vamos a continuar. Vamos a mirar acá más o menos qué es lo que van estas cajas de protección en estas combiner box. Entonces, una combiner box simplemente va a ser una caja donde van a ir alojados las protecciones como los descargadores de tensión, tanto en corriente continua como en corriente alterna, los fusibles y en algunas ocasiones los diodos de protección extra que vienen aparte de los que vienen dentro del panel. Entonces hay de diferentes materiales, refiriéndonos acá al material de la caja para diferentes aplicaciones. Entonces acá tenemos de plástico, de policarbonato, de acero galvanizado, de aluminio o de fibra de vidrio. Cada uno de ellos va a tener sus características dependiendo de la aplicación. Entonces este plástico muy utilizado en eh, aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas y en cubiertos de techos solares. Estas de acero galvanizado y de aluminio son utilizadas en plantas fotovoltaicas medianas y grandes en ambientes con alta radiación solar. Y los de fibra de vidrio son utilizados acá en plantas solares en zonas costeras, desiertas o ambientes agresivos. O sea, tiene que ver con el tema de la corrosión y de la humedad. Eh, Acá nos hablan también de los precios. Acá los más económicos son estos de plástico. Estos ya van a aumentar el valor dependiendo también del fabricante y dependiendo de eh, el tamaño. Entonces, es importante también tener esto en cuenta a la hora de hacer el diseño, ya que eso está consignado ahí en el RETI, en la NTC 2050, donde nos hacen todas las recomendaciones de certificados, de distancias y de materiales. Entonces, hay que verificar que estas combiner box sean eh, certificadas. Listo, miremos acá un pequeño diagrama unifilar
que nos va a servir como primera mirada a lo que vamos a hacer ahorita del ejemplo que les comentaba. Entonces acá varias cosas. Tenemos que ver eh, cómo vamos a conectar acá la potencia fotovoltaica a un punto común. Cada uno de estos arreglos va a tener por norma que tener unos fusibles, va a tener unos descargadores de sobretensión tanto en la parte de corriente continua como en la parte de corriente alterna y todo esto va a ir hacia el inversor. Entonces vamos a hablar también en detalle del inversor. Listo, entonces acá tenemos ya una imagen un poco más realista donde vemos eh, cómo se van a conectar los paneles y cómo los vamos a combinar dependiendo de las características del inversor. Entonces el inversor va a tener una tensión máxima, una corriente máxima. Entonces tenemos que tener en cuenta acá qué tipo de paneles, qué tensión van a tener los paneles y qué cantidad de paneles podemos poner dependiendo de ese inversor. Eh, listo, entonces acá lo que estamos viendo es 6 paneles que están conectados como ¿En serio? En serio. en serie, están conectados en serie. Ujú. Eso es lo que nosotros llamamos un string. Entonces, como están conectados en serie, cada uno va a depender de los que tenga adyacentes. Es decir, que si alguno de estos falla, todo el sistema del string va a fallar. Entonces ahí es donde entra el diodo que trae cada uno de los paneles para que haga un bypass de esa corriente y no pase corriente a través del daño. Entonces lo mismo va a pasar acá por cada uno de los strings. El diodo interno de cada uno de los paneles protege cada una de las celdas. Y acá el que va a ir exterior va a proteger todo el string. Entonces, en dado caso que haya una falla acá en este string, va a haber una diferencia de potencial con los otros que están conectados en paralelo. Es decir, estos 4 arreglos, estos 4 strings están conectados en paralelo. La idea es que esos 4 strings estén al mismo potencial. Si en algún momento hay una diferencia de potencial, entonces va a empezar a haber una corriente hacia esa parte donde está menor potencial. Entonces, si estos 3 están funcionando de manera correcta y este falló, este potencial es menor y empieza a circular corriente hacia ese string. Entonces, para eso es que ponemos el diodo, para evitar ese flujo de corriente y evitar que esto se comporte como una carga. Entonces, diferenciamos entre los dos tipos de diodo, el que viene incorporado en el panel y el de protección que viene aparte del panel. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vemos las características de acá un zoom de cómo es que está, qué elementos tenemos ahí. Tenemos los fusibles, tenemos acá el tema de los descargadores de tensión y las salidas hacia tierra, este cable verde, la conexión a tierra que pues es obligatoria en cualquier instalación eléctrica, no solamente para estas instalaciones fotovoltaicas. Entonces acá vemos los diodos de bloqueo. Entonces simplemente están haciendo esa labor de evitar que haya ese retorno de energía. Entonces repasemos acá rápidamente. Tenemos estos dos en serie. Con estos dos en serie están conectados en paralelo. Si alguno de estos falla, empieza a haber una corriente hacia el elemento que está fallando porque cambian de potencial. Este potencial está más alto que este, entonces se produce esa corriente que es indeseada, porque cuando empieza a pasar corriente acá,
quiere decir que este elemento se está comportando como una carga. Entonces, la idea de poner el diodo es evitar que fluya la corriente. Entonces, creo que acá en estas imágenes podemos ya concluir y entender de mejor manera dónde deben ir localizados esos diodos. Entonces sería acá, en cada uno de los strings, para evitar que si alguno de ellos falla, se retorne la energía y se comporten como cargas. Entonces acá entra el criterio suyo como diseñador, si le pone a cada string un diodo, si lo comparte entre cada dos strings, dependiendo de las condiciones acá del sistema. Si usted ve que acá no van a haber sombras, que esto siempre va a estar al mismo potencial, que van a estar en las mismas condiciones de suciedad, usted toma esa decisión. Ahí está el criterio suyo como diseñador. Entonces acá, digamos, en un sistema ya real, este es el del centro metalmecánico, usted puede mirar acá cuáles son las condiciones de sombras y de suciedad y mirar si necesita poner esos diodos cada cuántos strings o cada cuántos paneles o si decide no ponerlos, dependiendo de las condiciones eh, las condiciones ambientales del sistema. Eh, bueno, ya que estamos acá en estas fotos, también podemos ver el tema de las distancias, el tema de la orientación de los paneles. Acá vemos que hay unos que están orientados en una dirección, acá en la dirección opuesta. Acá hay un arreglo más grande, acá decidieron un arreglo diferente. El tema acá del espacio para hacer la limpieza. Eh, entonces acá son diferentes criterios que cada persona, cada diseñador puede llegar a diferente configuración, siempre pues tratando de aprovechar al máximo las condiciones que tengamos, aprovechar el área, aprovechar el presupuesto de la mejor manera. Entonces ya vamos a hacer el ejemplo para mirar cuáles son esos criterios que debemos tener. Listo, acá vamos a mirar una conexión de cómo vamos a hacer esta conexión de de estos paneles. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, hay unos paneles que vienen acá con este cable largo. Entonces, usted podría hacer esta configuración que estamos viendo acá. Vea, usted coge este cable, sabe que tiene unas dimensiones que están excediendo acá esta longitud, entonces le toca enrollar el cable. Lo mismo acá, vea, le toca enrollar el cable, hace esta conexión es en serie, positivo con negativo, rojo con negro, la conecta, pero está enrollando cables, ¿sí? Porque el cable las dimensiones están excediendo acá el largo del panel. Entonces acá como usted necesita que la salida quede en la parte de la izquierda, entonces le toca devolverse con un cable que es un cable externo. Entonces este cable usted lo tiene que poner. Entonces acá hay algo que se llama la conexión salto de rana, que es tratar de aprovechar este cable que está enrollado acá y utilizarlo para evitar poner ese cable externo. Entonces fíjese que acá este cable va a quedar tensionado, pero ya no va a ir conectado a la misma distancia. Vean, acá la distancia entre el uno y el 2 están pegados. Acá vamos a alejar el 2 para tensionar el cable, pero ese espacio lo cubrimos con otro panel. En este caso pusimos el 11 para tener una referencia. Entonces va a quedar intercalado uno, 2, 3, 4, 5 y 6 intercalados. Queda el cable tensionado y usted se devuelve aprovechando la tensión de ese cable, la tensión mecánica y el espacio que dejó. Entonces quedaría
intercalado hacia atrás, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces creo que es bastante intuitivo ver que acá solamente estamos utilizando el cable que viene con el panel. No se está utilizando este cable extra que sabemos que va a tener un costo adicional y sabemos que ese cable pues tiene unas características especiales para sistemas fotovoltaicos en cuanto al tema del ambiente. El aislamiento va a ser diferente a un cable convencional porque tiene que ser más resistente a la intemperie. Entonces la idea es esa, tratar de ahorrar material en sistemas. Vamos a ir acá a devolvernos un momento. En sistemas como este es bastante utilizado ya. Acá si usted va a poner X cantidad de paneles, ya va a ser importante tener en cuenta ese ahorro, porque cuánto cable se está ahorrando acá. De pronto en este sistema no se notará tanto la diferencia, o incluso en este, pero ya en escalas más grandes ya toca considerarlo. Em, Listo, acá algo importante también es notar que no todos los paneles vienen con esos cables con esas dimensiones. Obviamente allá el fabricante se da cuenta de esto y dice, bueno, ya vi que lo están optimizando, entonces mejor dejo el cable más cortico, de tal manera que yo me ahorre ese cable y no se lo ahorre el instalador, me lo ahorro yo como productor. Entonces ahí usted puede encontrar en el mercado ambos, depende del fabricante. Lo que más ve ahorita uno de los paneles nuevos es que ya viene el cable más cortico. No sé si alguien de pronto que esté trabajando ya en este tipo de instalaciones haya notado algo de esto que nos pueda comentar. Listo, quedó más o menos entendido cómo es esta conexión. Gracias, Magda. Listo, los demás espero que no se hayan dormido. Eh, Listo, vamos a mirar, gracias, Mónica. Vamos a mirar acá el cálculo del inversor para este tipo de sistemas on-grid. La vez pasada vimos cómo era ese funcionamiento del sistema off-grid, cómo era que calculábamos ese inversor y el regulador. Acá no vamos a tener regulador porque no tenemos baterías, solamente vamos a analizar el inversor. Entonces acá hay unos conceptos donde vamos a relacionar la potencia fotovoltaica, es decir, la potencia DC, con la potencia AC, que es la del inversor. Es una relación. Entonces tenemos acá la potencia fotovoltaica y la potencia del inversor. Entonces digamos que nosotros calculamos acá la potencia fotovoltaica, que es la potencia de la que yo dispongo teniendo en cuenta el área. Entonces yo miro el área, digamos acá en el SENA, vieron eso, dije, listo, acá hay tanta cantidad de área, vamos a poner los paneles que más podamos y vamos a mirar cuánta potencia disponemos y miramos si esa potencia eh, va a ser suficiente para mi demanda energética. En la mayoría de los casos, para este tipo de estructuras no va a ser suficiente. No es ir a mirar cuánta demanda tengo y tratar de solucionarlo acá porque no va a dar. Es mirar desde el punto de vista de la potencia fotovoltaica. Entonces, vemos acá que nos va a dar un valor. Entonces, este valor miramos si nos cumple con la demanda o no. La mayoría de los casos, pues va a quedar corto. Ya vamos a mirar un ejemplo.
Listo, una vez que tengamos cubierta el área, nosotros vamos a tener que calcular el inversor. Entonces, tenemos acá 125 kilovatios pico y tenemos aquí 100 kilovatios del inversor. Entonces uno diría, este número tiene que ser inferior al número del inversor, porque si le pongo más potencia, esto se va a dañar. Es lo lógico, ¿no? Lo intuitivo. Entonces, ¿por qué no sucede eso en la mayoría de las instalaciones? Porque el inversor, la potencia que nos dice en el manual o en el datasheet, puede ser inferior a la potencia máxima o la potencia pico del arreglo fotovoltaico. No sé si alguien haya tenido esa situación o tenga la respuesta. Sí, profe, normalmente pues cuando uno hace los cálculos y todo eso, normalmente siempre el inversor queda de menor potencia a los de los paneles solares. Y es que los kilovatios pico es una circunstancia ideal en la que, digamos, llegaría a su tope máximo de generación el sistema que no es constante. Entonces va a ser un momentáneo y ese momentáneo el inversor lo puede soportar y trasladar a la carga. Sí, señor, pero digamos que se dé en condiciones de temperatura. Sabemos que esto reacciona a la temperatura. Digamos que esto llega a la radiación que está a la temperatura ideal por cosas del azar y llega a este punto. Dañaría al inversor. Listo, entonces vamos a ver esa parte. Acá, bueno, en la teoría, si uno se pone a leer los libros, pues nos explican de manera acá matemática cómo se justifica este rango que es un rango que está entre el 20 y el 50%. Me refiero acá a lo que puede aguantar el inversor. Él puede aguantar entre un 20 y un 50% más de este número que tenemos acá. Entonces acá tenemos esa explicación que que la vamos a ver acá mejor ahorita en el datasheet. Entonces, acá llegamos a esta parte que nos estaba diciendo el compañero de la STC, de las condiciones estándar de referencia, que son los números que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este cálculo, de mirar cuál es el inversor que vamos a poner. Entonces, ¿cuál es el STC? Es esa condición ideal de temperatura, de radiación, de inclinación que va a hacer que esta potencia fotovoltaica sí pueda llegar a este número. Pero el inversor siempre va a estar por encima. Entonces vamos a mirar el datasheet de un inversor real para que miremos estas ideas de manera más clara. Entonces les voy a compartir acá la pantalla completa para que miremos el datasheet. Listo, entonces vamos a mirar este monofásico. Ahorita nos centramos en el trifásico. Vamos a mirar este primero. Entonces acá está el, el inversor, que es de la misma marca de este que vemos ahí en este ambiente. Ese inversor pues no tiene ciencia a la hora de conectarlo, como lo vimos en el video pasado. Esto conectarlo es sencillo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la gracia? La gracia es entender cómo funciona y cuál vamos a elegir, tomar la mejor decisión. Entonces acá nos muestra la curva de eficiencia que va a tener esa máquina. Él va a tener una eficiencia acá óptima dependiendo de la carga y dependiendo de la tensión. Entonces puede trabajar a diferentes tensiones de salida, es decir, en la parte de la carga, para dar su mejor rendimiento. Entonces acá, cuando él está cargado en un 20%, va a tener acá una eficiencia
más o menos constante, aproximado a lo constante, dependiendo también del nivel de tensión. Nos muestra aquí también la parte de cómo es la conexión. Entonces él me dice que tiene acá dos entradas, que tiene dos MPPT, que tiene acá también la opción de poner batería. Eh, tenemos acá la parte de la conversión de DC a C, de la parte de los relés y también de los filtros. Vean, acá tiene un filtro en la parte de DC y un filtro en la parte AC. Y a la salida también va a tener acá un descargador de tensión que es en AC y un descargador de tensión acá en DC. Es un sistema monofásico de línea neutro compuesta a tierra. Podemos ver acá el tema de ese factor del 20, del 30, del 40, del 50% de potencia adicional. Entonces acá tenemos diferentes modelos. Nos dice que este es de 2000, de 3000, de 3,68 kilos, de 4000, de 4,6, de 5 y de 6000. Pero fíjese que acá en la entrada él puede dar más, ver, entrada fotovoltaica. La etiqueta me dice que es de 2000, pero él puede dar 3000 o aceptar 3000 mejor del sistema fotovoltaico. Él acepta que ese valor cambie hacia arriba. ¿De cuánto sería entonces el factor de este inversor? Sería simplemente dividir 3000, eh, perdón, acá 3000 entre 2000. ¿De cuánto nos daría ese factor? Dividiendo 3000 entre 2000, que es este factor del que estamos hablando. Este rango que va entre 1,25 y 1,35 o más dependiendo del fabricante. ¿Cuánto nos da 3 entre 2? 1,5, ¿sí? 1.5. Sí, señor. 1,5 es ese factor que podemos aumentar volviendo acá a la imagen. Entonces yo hago el cálculo de la potencia pico de mi sistema fotovoltaico y en el caso de este inversor yo lo puedo multiplicar por 1,5 y me va a funcionar correctamente dependiendo de eh, el funcionamiento de ese sistema fotovoltaico que usted lo puede mejorar, ¿ver? ¿Cómo lo puede mejorar? ¿Cómo puede hacer que esto funcione de manera más eficiente? Poniéndole, por ejemplo, este optimizador de potencia. Este optimizador de potencia lo que va a hacer es reducir las pérdidas que se puedan producir por el tema de los obstáculos, de las sombras, de la suciedad. Entonces acá en el datasheet nos hacen esa especificación. Acá nos dicen eh, en esta parte, acá sí vea, recomendación de máxima potencia fotovoltaica. Acá tiene un 1, se viene y mira y ahí le dice la máxima potencia que puede dar soportar el inversor cuando el largo de los strings son diseñados, conectados con un optimizador de potencia y acá, aparte de eso, pues les recomiendan la marca a ellos, obviamente. Si usted va a utilizar ese inversor Huawei, pues lo ideal es que ese optimizador de potencia también sea Huawei. Este como también acepta baterías, también esas baterías lo ideal es que sean de la misma marca, que también acá nos hacen una recomendación con las baterías, ¿ve? Que las baterías sean Huawei, le va a dar un mejor rendimiento ese inversor. Y obviamente no va a pasar solamente con esta marca, sino con cualquier marca. Si usted acopla todos los elementos con la misma marca, va a hacer que su sistema funcione de mejor manera. Eso en cuanto a la potencia que proviene del sistema fotovoltaico. Entonces acá
nos dan valores eh, máximos y valores mínimos. Vea, acá nos dice tensión de arranque va a ser 100 voltios. Quiere decir que ese sistema no va a arrancar si en la parte fotovoltaica esa tensión es inferior a 100 voltios. Nos hablan también de la corriente máxima por MPPT, es decir, por cada uno de estos. No solamente de la corriente acá que viene proveniente de los paneles, sino la corriente que puede soportar el MPPT. Ya vamos a hacer un ejercicio para que aterricemos mejor estas ideas. También nos hablan de la máxima corriente de cortocircuito, de la corriente, perdón, de la entrada de las baterías. Este no va a ser el caso porque no vamos a utilizarlo con baterías. Estamos en un sistema on-grid, sin baterías. Entonces acá volvemos al tema de la potencia no solamente activa, sino de la potencia reactiva, lo que nos lleva a mirar acá el factor de potencia, que puede ser ajustable. En una instalación que esté bien diseñada, que esté bien dimensionada, ¿cuál sería el factor de potencia normal? El uno es, Este sería el ideal, pero normativamente, ¿qué rango nos pueden dar? ¿Qué podemos aceptar? 0.8, ¿no? Un poquito más, ¿no? 0.8 0.95. estaría trabajando como mal, ¿cierto? Si usted va y mide y su factor de potencia en su sistema industrial, eléctrico industrial, está en 0.8, habría que preocuparse. Toca estar por ahí en un mínimo en 0.9. Pero fíjese que acá este inversor acepta algo malo, vea, un 0.8, que es algo malo, y él va a trabajar, lo va a aceptar. Acá nos hablan de 0.8 adelantado y de 0.8 atrasado, que tiene que ver con el tipo de cargas, si son cargas capacitivas, cargas inductivas. ¿Qué es lo más común? ¿El adelantado o el atrasado? En un sistema donde tengamos muchos motores, 20, 30 motores, el adelantado, ¿cierto? Porque la corriente se adelanta a la tensión en un sistema inductivo, o sea, de motores. Y también nos hablan no solamente del factor de potencia, sino de la distorsión armónica, del THD. Va a trabajar en rangos menores al 3%. Esto también lo vamos a ver la próxima clase, vamos a hablar de esto un poco más al detalle. Listo, así más o menos es como usted va a interpretar la información que leen en el datasheet. Volvemos a lo mismo. Acá, si nos dicen vaya y conecte el inversor, acá pues obviamente va a tener usted también que tener unas consideraciones. Aquí dice la imagen. Hay diferentes trabajos que van a estar relacionados con eso. Alguien dice, listo, ya me dieron ese inversor, yo tengo que conectarlo. Entonces fíjese que esa parte ya va a tener otros criterios, acá de distancia, de saber hacer estas conexiones, todo tiene su talento y su ciencia. Alguien lo diseña el sistema y alguien viene y lo conecta acá. ¿Listo? Entonces tenemos que estar en la capacidad de entender pues todas las partes. Listo, entonces no sé si tengamos alguna inquietud adicional, observaciones que tengamos que hacer, preguntas, aclaraciones. Listo, entonces tomémonos el descanso. Antes del descanso les voy a compartir acá la asistencia para que la vayan llenando y tomémonos un descanso de 14 minutos.
Son las 8:56, veámonos a las 9:10. Y hacemos el ejemplo, ya un poco más eh, aterrizado a la realidad. Listo, les voy a compartir entonces. Ahí les voy a compartir el enlace por el grupo de WhatsApp y ya nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos ahora. Listo, ya nos vemos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si estamos viendo la pantalla. Si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces como les decía anteriormente, vamos a mirar acá un ejemplo rápido. Vamos a mirar esta parte. Listo, habíamos quedado ahí, ya explicamos el optimizador de potencia. Simplemente, pues acá tenemos el resumen de cómo es que se pone un optimizador por cada string o según el criterio del diseñador, si necesita ponerlo en algunas partes donde haya muchas sombras o efectos o a todos los eh, elementos del sistema, a todo el string. Entonces el proyecto de ejemplo que vamos a mirar es este de acá, donde se pusieron 220 paneles solares. Esto es en la Facultad de Medicina acá de la Universidad Nacional. Entonces vamos a recordar dónde es que queda esa facultad. Pues vamos a mirar acá rápidamente. Para los que están acá en Bogotá, este es el campus de la universidad. Acá queda la carrera 30, acá queda la carrera 26. Esta parte del búho es el campus. Entonces, la vez pasada nosotros habíamos analizado este sistema fotovoltaico que habían hecho acá en la Facultad de Ciencias. Hoy vamos a tomar como ejemplo este que hicieron acá en la Facultad de Medicina, acá en este rectángulo, en esa terraza. Entonces, acá en la página de la universidad nos muestra o nos explican qué fue lo que hicieron. Entonces, en un principio nos cuentan que pusieron 220 paneles que están cubriendo 70 kilovatios de potencia instalada. La
La cantidad de energía que demanda ese edificio es de 120 kilovatios hora aproximadamente. Quiere decir que con la instalación de esos paneles no se está cubriendo toda esa demanda, solamente estamos ayudando a que no dependamos únicamente de la red eléctrica. Entonces, lo que les decía, eh, ese tipo de sistemas on-grid que no cubren toda la demanda es bastante común por la limitación del área. Acá pues quisiéramos que esta área fuera capaz de cubrir toda la energía necesaria, pero pues no es así. Nos hablan de, bueno, cuántos paneles utilizaron y nos hablan también del inversor, ¿ve? Entonces ese inversor fue donado, que nos cuentan quién lo donó, una empresa de variadores, y ese inversor es de una potencia de 60 kilovatios. Entonces observemos acá este valor, 60 kilovatios es inferior a los 70 kilovatios que son la eh, potencia instalada fotovoltaica. Entonces volvamos a esta diapositiva, un momento. Entonces está cumpliendo esta parte, vean. ¿Sí ve? La parte fotovoltaica es superior a la parte del inversor. Acá vean, estos 70 kilovatios de la parte fotovoltaica es superior a los 60 kilovatios eh, del inversor. Acá, bueno, ustedes leen todo este artículo, toda esta información. Ahí también les va a hablar del ahorro en dinero, que es de 30 millones. Nos hablan también de la recuperación de la inversión. Estamos hablando del retorno entre 7 a 8 años. Leen acá esta parte del Smart Grid para no demorarnos ahorita tanto. Es información que es bastante útil para que complementemos lo que hablamos acá en clase. De buenas fuentes, ¿no? Listo, entonces acá tenemos la foto y la idea es llenar este espacio de paneles. Entonces usted viene y observa acá en esta imagen varias cosas. Una de ellas es que hay partes del techo que usted no va a poner paneles acá porque pueden ser estructuras sobresalientes de la terraza o partes donde es imposible ir a poner una estructura metálica. Acá también en esta parte vemos que la terraza está dividida por unas vigas, entonces ahí tampoco vamos a poner paneles. Acá vemos que en esta esquina hay un árbol y vea ese árbol está prácticamente que encima de la terraza, entonces obviamente no podemos poner paneles ahí o usted puede ir a talar ese árbol. Tenemos la imagen. Eh, Usted puede ir a talar ese árbol. Obviamente estamos acá en un ambiente educativo donde no van a permitir ese tipo de acciones. Acá también es importante notar que este edificio tiene una altura superior al edificio donde vamos a poner los paneles, es decir, que en algún momento del día puede que hayan unas sombras acá. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de eso? De si hay sombra o no hay sombra. Entonces ahí es donde vamos al tema de los software, al tema de las herramientas computacionales, como por ejemplo esta que estamos viendo acá, Helioscope. Es una herramienta que nos va a facilitar todos los cálculos que nosotros hemos hecho acá. Lo que nosotros hemos hecho a mano en el Excel,
este tipo de herramientas lo hacen en una caja negra donde usted le pone acá los datos, le pone muchos parámetros, muchas condiciones. Estos software son bastante robustos y él le da unos resultados que usted tiene que analizar. Usted no se puede quedar solamente con el resultado, sino que usted tiene que depurar ese resultado, mirar si sí o no, si sí sirve o no sirve. Este Helioscope es de pago. Usted puede entrar ahí a internet, escribir ese nombre y le va a dar una licencia gratis de 14 días. En esos 14 días usted puede venir a cacharrear y hacer lo que estamos haciendo acá. Entonces eso fue lo que yo hice. Tomé acá el edificio, vea que él tiene como base de datos también el Google Earth. Estos paneles ya existen. Y fíjese que acá en el Google Earth parece que no existiera, ¿vea? Entonces también hay que tener en cuenta que esto tiene un delay de actualización que va de un año, 2 años, dependiendo de la geografía. Acá no se ha actualizado, pero esos paneles ya existen, como lo estamos viendo ahí. ¿Ven? Perdón. Eh, entonces acá usted le llega y demarca acá esta zona y le dice, ahí necesitamos poner paneles. Él llega y le pone los paneles, así de esa forma. Entonces obviamente usted tiene que empezar a darle instrucciones. Acá por ejemplo puso, vea, 448 módulos, cada uno de 345 vatios y suma esta potencia total para un área determinada. Entonces usted empieza a depurar esa información. Entonces acomoda acá los paneles según la estructura. Ya vimos que es lo más común que se hace, lo más idóneo, acomodarnos a la arquitectura de la estructura. ¿Listo? Entonces acá ya vamos tratando de llegar a lo óptimo. Acá lo que les decía, hay que tener en cuenta el tema de la sombra. Entonces usted le da ya instrucciones en el software, le pone acá, crea estas geometrías para simular la sombra. ¿Ve? Acá simula la sombra dependiendo de la hora del día. Sabemos que la sombra es dinámica a lo largo del día. Acá también usted delimita las partes donde usted va a saber que no va a poner paneles ahí por X o Y motivo. Entonces acá vea, va organizando su información y esto fue lo que hicimos la vez pasada con el otro grupo. Llegamos a esta conclusión acá, delimitando acá estas vigas, esta parte de acá. Es una tarea muy sencilla porque el software es bastante intuitivo, bastante fácil. Tiene pues el inconveniente que pues toca pagarlo. Pero como les decía, tiene una versión que es una versión completa, pero es limitada en el tiempo, dura 15 días. Entonces los que quieran cacharrearle en 15 días pueden ir a hacerlo. Ya después, si usted quiere crear otra cuenta, ya no tiene que ser desde otro dispositivo porque ya el software pues le va a detectar el IP, entonces no deja. Ya toca de pronto con un VPN y eso, pero el que tenga tiempo de hacer eso. Listo, entonces acá delimitamos esto, le dimos altura al edificio y el mismo software le marca acá la sombra. Le dice, bueno, acá hay sombra, entonces nos toca reducir la cantidad de paneles o no poner paneles en esa parte. Usted también puede organizarlos acá dependiendo del tipo de panel que quiera utilizar. Acá yo utilicé uno de 340 vatios, pero acá le da la opción de utilizar lo que haya en el mercado. Utilicé ese porque, perdón, está muy cercano acá a los valores que nos dice
ya la construcción final que es de 220 módulos, vea, y una potencia instalada de 74 kilovatios. Acá nos excedimos un poco, 74,8, eh, pero está muy cercana pues a lo que hicimos y si uno viene y mira acá este diseño, pues está bastante coherente. O sea, no es algo ilógico de decir, está como muy macheteado, muy esto. Entonces, creo que cualquier persona podría llegar a este tipo de diseño. O sea, tampoco es que hayan hecho una obra de ingeniería increíble, sino que vea que llegamos ahí a un resultado fácil, a esos 220 paneles, con toda la información que hemos hablado acá del curso. Perdón. Y por último, ahí el software nos da unas recomendaciones. Nos dice acá un tipo de inversor. Me está dando una recomendación de que use tres inversores de para sumar 72 kilovatios. Nos habla también acá del calibre del cable que se debe utilizar y los módulos, vea, de 340 vatios, 220 de ellos para sumar esa potencia. Entonces, esta herramienta usted la va a utilizar no para obtener la respuesta final, sino para guiarse. Obviamente usted tiene que venir acá a hacer un trabajo de campo, no solamente con el software ir a hacer estas mediciones, sino que usted tiene que venir acá y mirar en qué condiciones está esto, porque esto tiene un desfase, como les digo. Y así no lo tuviera, usted tiene que venir obligatoriamente a mirar las condiciones físicas de ese terreno. Listo, ahí José Luis nos está indicando este que es gratuito, entonces nos toca ir a cacharrar. También existe el PVSys, que es un poco más profesional, este no lo he visto la verdad. Eh, entonces, para que comparemos y miremos que no, pues no es la única herramienta, solamente es un ejemplo. José Luis, no sé si de pronto nos quiera contar un poco de cómo le ha ido con ese software. Gracias, bro. Ese software pues tiene todo lo básico para un modelamiento de sistemas solares, tiene varios apartes para varios sistemas térmicos y fototérmicos, perdón, y varias cositas. Es básico, es bueno. Nosotros lo usamos normalmente para sacar las campanas de generación, para compararlas con ¿qué es? Con los comportamientos de los consumos y ver cómo queda pues la campana versus la generación versus el consumo. Entonces, me parece bastante razonable, boto una información bastante razonable y es muy bueno también como para tener una base de arranque para un sistema. Ok, y digamos tiene una interfaz parecida a esta del Scope, donde podamos ver esta configuración. Listo, entonces como podemos ver, ahí existen muchas herramientas, tanto gratuitas como de pago. Esta Heloscope es bastante buena, bastante utilizada, bastante recomendada, muy robusta. Entonces, obviamente, usted si ya tiene su empresa, si ya tiene que estar haciendo estos diseños, ya no se va a poner a hacer lo que nosotros hicimos del cálculo de cargas a mano, sino que va a ingresar toda esa información acá. Obviamente, pues tiene que también tener em, experticia manejando estos elementos, que también pues va a requerir una curva de aprendizaje. Acá pues el curso no está enfocado específicamente en ese tipo de herramientas porque pues no contamos con ellas. Listo, no sé si tengamos más inquietudes. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá rápidamente de terminar el ejercicio. Entonces ahí ya miramos que son 220 paneles. Entonces simplemente vamos a mirar ahora el inversor. Si el inversor que nosotros escogimos sirve o no sirve. Entonces voy a mirar acá. Como les decía, yo tomé esta información para complementar el ejercicio. Entonces nos dice que donaron un inversor
de 60 kilovatios. Entonces yo me puse a la tarea a buscar ese de 60 kilovatios. Puede llegar a 90 kilovatios. Tiene 3 MPPTs y 15 entradas. Entonces yo encontré uno muy parecido, un Huawei trifásico con esas especificaciones. El otro tenía 15, este tiene 12 entradas. Vamos a ver si sirve. Esa es la idea, que miremos a ver si sirve o no. Tiene 12 entradas y nos da acá la curva de eficiencia y nos da acá la forma de conectarlo. Entonces acá nos muestra el filtro en DC, nos muestra el filtro en AC, nos muestra las entradas y nos muestra acá la salida. La salida es trifásica, 3 líneas, un neutro y una puesta a tierra. Nos muestra acá cuáles son sus valores máximos de entrada y los valores máximos de salida. Entonces tenemos que calcular si los paneles que nosotros escogimos son correctos o no. Entonces ahí en el simulador había trabajado con uno de 340. Entonces yo busqué acá uno de 340 y miré eh, estos valores de acá. Entonces vamos a comparar los valores que me dice el, el panel, el datasheet del panel y el valor del inversor. Entonces vamos a mirar acá, vamos a hacer unas cuentas sencillas. Vamos a mirar este diagrama. Tenemos 220 paneles para 12 entradas. Entonces es dividir 220 en 12, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 220 lo dividimos en 12 para que nos dé cuántos paneles vamos a poner en cada entrada. 220 dividido 12. 18.33, que es lo que yo dieciocho puse. punto treinta y tres treinta y tres, profe. Entonces, claro, no podemos poner 18.33, sino que tienen que ser números enteros. Entonces puse acá en los primeros 8, en las primeras 8 entradas, puse de a 18 paneles, es decir, strings de 18, y las últimas 4 de a 19. Cada 18 quiere decir que van a haber 18 paneles acá conectados. ¿Hasta ahí vamos bien? Creo que es bastante sencillo. Luego miramos acá, seguimos revisando el datasheet del trifásico y me dice que tiene 6 MPPTs y que cada MPPT va a tener eh, una corriente de entrada máxima y una tensión de funcionamiento, ¿vea? Por cada MPPT. Entonces, como son 220 paneles con estas características, entonces nos toca mirar a ver si cumple o no cumple. Entonces volvemos acá al trifásico, al inversor. Me dice a la entrada por cada MPPT la tensión tiene que estar en un rango entre 200 voltios y 1000 voltios por cada MPPT. Entonces acá en este diagrama, ¿cuántos paneles hay conectados a este MPPT de acá? O a cualquiera de estos. ¿Sí? ¿Sí se ve claro acá? 36. 36, exacto. Entonces tendríamos 36 paneles por cada MPPT. ¿Cuál es la tensión de cada panel? Perdón. La tensión de cada panel es de
34.24. Entonces pregunta ahí, ¿utilizamos la tensión de potencia máxima o la tensión de circuito abierto? Fíjese que son diferentes. ¿Cuál utilizamos ahí? Bueno, de circuito abierto. No, la de potencia máxima. ¿Por qué? Porque la potencia, perdón, es la tensión de funcionamiento. Es la tensión de funcionamiento. ¿Listo? Entonces ahí sí, en este caso no utilizamos la de cortocircuito, sino la de funcionamiento. ¿Cuánto es esa tensión de funcionamiento de cada panel? 34.24. Entonces multipliquemos, ayúdenme ahí, porfa. 36 por 34.24 voltios. 34.24 voltios por 36 paneles. 1232 voltios. 1232 voltios. Este valor es superior al máximo permitido por el inversor. Claramente, vea, superas los 1000. Profe, perdóneme la pregunta. Señor, Eh, perdón. tenemos dos strings de 18. No entendería que los dos strings quedarían en paralelo. Sí, señor, ahí están en paralelo. Ajá. En ese orden de ideas, ¿no sería solamente la tensión de 18? Miremos a ver, de pronto la estoy embarrando acá en algo. Veamos acá el diagrama. Decíamos que son 220 paneles, ya los repartimos así y dijimos que solamente teníamos 6 MPPTs. Entonces, como tenemos 6 MPPTs y 12 entradas, nos toca por cada MPPT tomar 2 entradas, es sumar eh, los 36. La tensión de... Ah, sí, tienes razón, claro, sí, señor. ¿Sí? ¿Sí vieron ahí dónde está el error? Gracias, José. Claro, porque la tensión tiene que ser acá de 18 por este número, ¿sí? ¿Por qué no de 36? 18 por 34 puntos. Señora, ¿cuánto nos da eso? 616 voltios. ¿Sí? ¿Estamos haciendo bien o no? 616 voltios, que es la mitad de este número de acá. ¿Por qué no la tensión es de los 36? Porque es que los 36 no van a ir conectados en serie. Solamente 18 en serie. Y los otros 18 van a tener esta misma tensión. Ahí yo lo había embarrado. Entonces acá la tensión, cuando está en paralelo, no se va a sumar, sino se va a dividir acá. O va a mantener la misma tensión, mejor. Entonces ahora sí está en ese rango que necesitábamos. De 200 a 1000, sí, ahora sí, claramente. ¿Sí estamos? ¿O se perdieron? ¿O se durmieron? ¿Sí, José Luis? Sí, señor, efectivamente. Listo, gracias. Y ya nos Gracias toca ahí. tener en cuenta ya los parámetros de corriente. Gracias por darse cuenta ahí del error, no me había dado cuenta, la verdad. Claro, ahí tocaba mirar la tensión. Eh, exactamente, ahorita nos toca mirar la corriente. Entonces, ¿cuánta corriente viene por acá? La corriente que viene por ahí es de
Vamos a mirar el datasheet del panel. Corriente de cortocircuito, no. La corriente de máxima potencia, o sea, 9,64 amperios. 9,64 amperios son los que vienen acá por esta rama, ¿ve? Esta corriente de acá, la corriente I1, que es igual a la corriente I2. O sea, ambas corrientes son iguales. Y acá va a haber en este punto una sumatoria de esas corrientes, porque a ver, acá sí se suma la corriente en este pedazo del circuito. En la entrada del MPPT se suma la corriente. ¿Cuánto vale esa corriente? Que es la corriente total. Entonces esa corriente total es dos veces la corriente I1, que es de cuánto? Memoria. 9,64. Entonces 2 por 9,64 nos da aproximadamente 20 amperios. Esa es la corriente que tiene que ser inferior a la corriente del inversor. ¿Es inferior? Sí. Vea. Corriente de entrada por cada MPPT es de 22 amperios. O sea, estamos bien. Y podemos calcular también la corriente máxima, que ahora sí utilizamos la corriente de cortocircuito para hallar esta corriente máxima del inversor. La corriente de cortocircuito es de 10. Hacemos lo mismo, sumamos, estaríamos más o menos como en 20,6. Pongámosle 21. Es inferior a esa corriente de 30 amperios que soporta el inversor. Listo, entonces quedaríamos contentos con ese inversor. ¿Nos sirve para eso, para esa conexión? ¿Sí? ¿Quedarían satisfechos con eso? Nos tocaría mirar acá con 19 qué pasa. Entonces con 19 usted viene y hace esta misma cuenta, 19 por 34,24. 19 por 34,24 y mira que no vaya a exceder eh, la tensión. Ya vimos que pues está bastante lejos de esos 1000, vea, 650, acá aumentó, estamos bien, 650 era solamente añadirle un panel más. Entonces 650 estamos bien. Lo mismo con la corriente no va a ser la misma de acá o no, o se va a modificar. La corriente es la misma. La corriente es la misma, porque como están en serie, ¿listo? Entonces la corriente es la misma. Eh, ¿Qué nos faltaría mirar acá? Nos faltaría mirar esta corriente de acá, que ya vimos que si estas cumplen, ya esto no tenemos que calcularlo, porque esto ya es parte interna del inversor. Esto ya viene calculado para esos valores máximos. Nosotros solamente tenemos que garantizar estas corrientes de entrada, que es lo que me está diciendo el fabricante. Garantice que a la entrada haya esta corriente. Y también nos da recomendaciones de salida. ¿Para qué? Para optimizar esta curva de eficiencia. Entonces hay diferentes formas de conectarlo. A la salida usted lo puede conectar a 380 voltios, a 400 voltios o a 480 voltios. Estas tensiones que estamos señalando acá
son las tensiones de línea. ¿Qué es una tensión de línea? Es la tensión que nosotros vamos a medir en un sistema trifásico entre este punto, entre línea y línea. Entonces, como dice la palabra, entre línea y línea usted tiene esos 400, 480 voltios. Y entre línea y neutro va a tener este valor de acá, de 220 voltios. Es decir, esta es la tensión de línea y esta es la tensión de fase en un sistema trifásico conectado en Y. Esto está conectado en Y. ¿Qué quiere decir en Y? Que tiene un neutro. ¿Cuál es la otra opción acá? En delta, pero en delta ya son valores diferentes. Entonces esto está conectado en Y. También nos hablan de la frecuencia. Esto sí, pues eh, el inversor como está conectado a la red, él se acopla a la frecuencia de la red automáticamente. Usted lo conecta y él se acopla a esa frecuencia. Acá para el caso de Colombia estamos hablando de 60 Hz. Nos habla también de la corriente de salida a las diferentes tensiones. Nos hablan también del factor de potencia que es ajustable. Entonces acá tiene factor de potencia capacitivo, factor de potencia inductivo. Este factor de potencia 0.8 es un factor de potencia bueno o es un factor de potencia malo. Les pregunto. El factor de potencia tiene que ver con el tipo de cargas. Entonces, cuando nosotros tenemos a nivel industrial muchas cargas, muchos motores, estamos hablando de cargas inductivas, porque son bobinas, están provocando un fenómeno de inducción. Lo normal es que si este factor de potencia es muy bajo, digamos 0.6, 0.7, incluso 0.8, toca que corregirlo. Lo corregimos con filtros y con bancos de condensadores para ponerlo en un estado cercano a 1. Entre 0.9 y 1 es un valor ideal. Entonces acá es importante ver que el inversor está trabajando o puede trabajar mejor en condiciones no tan favorables y él lo acepta. Ya si el factor de potencia es inferior, ya el inversor no va a trabajar de manera correcta o se va a aislar, se va a suspender. Entonces vamos a mirar la próxima clase bien esta parte de la calidad de la energía relacionada con esa parte del inversor. También nos hablan acá de la distorsión armónica total, que tiene que ser inferior a un 3%. Esta distorsión armónica tiene que ver también con cargas, que son cargas no lineales. Todo lo que sean cargas electrónicas son cargas no lineales. Los computadores, los drivers de la iluminación, los drivers de los motores, los PLC, todos esos son cargas no lineales que van a provocar esa distorsión armónica. Entonces también toca mirar esa parte. Listo, entonces la idea es que usted vaya y repase lo que hablamos hoy y proponga soluciones. Entonces, en este momento nosotros dijimos que íbamos a utilizar un panel de 340 vatios para llenar este espacio de acá. Entonces otra persona puede decir, no, yo no voy a utilizar el de 340, sino voy a utilizar el de 600. Y vuelve y hace el mismo ejercicio. Acuérdense que haciendo es que uno aprende. Mirando hacer es solamente mirar que otro haga es solamente una parte. Cuando usted hace es cuando realmente entiende y aprende. ¿Listo? Entonces, los animo a que cuando tengan tiempo traten de hacer el ejercicio. Espero que les haya gustado la presentación y nos vemos mañana.
a la misma hora. No se les olvide llenar la asistencia. Se las voy a compartir nuevamente. Dale, profe, feliz noche. Gracias. Listo, Álvaro. Gracias a usted. Feliz noche, profe, que descanse. Listo, Daniel. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, muy amable. Profe, muy amable, Descansen. muchas gracias, hasta mañana. Listo, gracias a ustedes. Listo, Irania. Nos vemos mañana a la misma hora. Que descansen. Gracias, profe, feliz noche. Listo, feliz noche para ustedes. Que descansen.